¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Soy Bruno Yufra. Tras la pausa estaré conversando con Juan Alberto Forsyth, director ejecutivo del grupo Crossland. Esta es una empresa de 50 años, con 50 años de operación en nuestro país. Juan Alberto viene a resumirnos su trayectoria y a darnos sus principales consejos empresariales. Con él regresamos, señores, tras la pausa. Bienvenidos. Bien, amigos, ahora vamos a tener un nuevo caso de éxito empresarial. Vamos a recorrer la trayectoria de medio siglo de actividad empresarial del grupo Crossland. Para ello está con nosotros Juan Alberto Forsyth, director gerente de este grupo empresarial que tiene intereses en varios sectores de nuestra economía. Vamos a conocer y sobrevolar a esta empresa. ¿Cómo estás, Juan Alberto? Bienvenido al programa. Muy buenas noches. Gracias, bien, gracias. Gusto estar con ustedes. Resúmeme, por favor, la trayectoria, pues son 50 años, tendríamos que tener un programa de una semana, por lo menos. No. Bueno, pero resúmeme, por favor, la trayectoria de ustedes a nivel empresarial. Yo creo que debemos dividirla en tres etapas, ¿no? Que están vinculadas al entorno económico y a la regla de juego en el Perú. La primera etapa es cuando nace Crossland en 1962, teníamos una economía abierta, básicamente dependiente de la agricultura, de la minería, y comienza la pesquería en Perú. Entonces eran sectores primarios los cuales dominaban la economía, con reglas abiertas, ¿no? Entonces nosotros cuando nacimos nos orientamos a ser proveedores del sector pesquero, con maquinaria, motores marinos para las embarcaciones, plantas eléctricas. Recordarás que en esa época no estaba electrificada la costa, o sea, cada caleta tenía su plantita eléctrica para la fábrica de harina de pescado. Y nos fuimos posicionando con el tema de los grupos electrógenos, lo fuimos conociendo el negocio con la representación de Rolls Royce de Inglaterra. Y bueno, conforme pasó el tiempo, viene el golpe militar del año 68, la reforma agraria del 69, y el grupo andino, el cambio de las reglas, y entonces el Perú cambia completamente. Y las empresas tienen que cambiar. Tiene que cambiar porque las reglas de juego las hace el Estado y uno tiene que jugar con esas reglas, ¿no? Sin duda. Arranca las provisiones de importación, ¿no? Facilidades para hacer industrias con elevado nivel de protección. Entonces nosotros lo que hicimos es, los grupos electrógenos, que era lo que conocíamos como comerciantes, nos convertimos en industriales. Y con una licencia británica de la firma Marcon Engineering, empezamos a fabricar generadores eléctricos y grupos electrógenos, siendo la única fábrica de estos productos para todo el grupo andino. Dentro de lo dañino, si se quiere, de esa política hacia adentro cerrada, ustedes se vieron de alguna manera beneficiados, claro. a ya tener una posición industrial en el país. Claro, teníamos una presencia por el lado comercial, y esa presencia comercial la volcamos que en lugar de importar, a producir acá. Pero producir con grandes ventajas, ¿no? Porque estaba cerrada la importación, éramos la única fábrica en todo el grupo andino, ¿no? Los insumos no competitivos venían liberados prácticamente. Podemos reinvertir las utilidades tanto de Crossland Técnica como de la empresa industrial sin pagar impuestos a la renta. O sea, en realidad era un pastel que te ponían ahí, que tenías que tomarlo, ¿no? Claro. Y así crecimos, ¿cómo se llama? Con todas las vicisitudes de un modelo en el cual el Estado era el que dominaba la economía, las empresas públicas eran las que iban creciendo, había expropiaciones, tú te recordarás, bueno, en todos los sectores, y entonces el cliente se volvió el Estado principalmente, y crecimos girando alrededor de los grupos electrógenos, ¿no? En la segunda etapa teníamos dos enfoques. Uno era diseñar un modelo para vender al Estado. El Estado era el gran comprador, se creó Electroperú, Petroperú, Minero Perú, todos los Perús, los Perús sabidos y por haber. Un Perú empresarial, pues, y ese era el cliente, ese era el gran cliente, ¿no? Y hacían grandes proyectos. Nosotros participamos, por ejemplo, en el equipamiento de los barcos que hizo el CIMA en el año 1974, vendiendo los planos para que hagan estos barcos y también todo el equipamiento importado. Eran negocios grandes de 10, 12 millones de dólares, ¿no? Después le vendimos plantas eléctricas grandes para las ciudades como Iquitos, Pucallpa, Piura, plantas eléctricas de 2.5 megavatios importadas, porque nosotros no llegamos a esos niveles de fabricación. Pero fuimos creciendo, digamos, con el crecimiento del Estado y con el privilegio de tener una planta
con economía cerrada y ninguna competencia. No teníamos área comercial. ¿Quiénes eran los comerciantes? Eran los que vendían motores diésel y nosotros le vendíamos el generador, o sea, Ferreiros, Cipsa, Somerín, la Casa Vice, ¿no? Esas compañías que ellos tenían su área comercial y nosotros producíamos para ellos nada más, ¿no? Con precios razonables, tratábamos de no ser abusivos, porque podíamos haber sido abusivos porque estaba cerrada la importación. Tratamos de ser lo más razonables, competitivos y crear una imagen de calidad y de seriedad, ¿no? Y así fuimos creciendo y después nos empezamos a dar cuenta en el camino de una cosa que no veíamos antes, que nos habíamos metido en un producto en el cual los jugadores globales en el mundo eran jugadores de otra escala de producción. Enormes. Enormes, ¿no? Por ejemplo, nosotros hacíamos 1000 generadores al año, del orden de 1000 generadores al año, y la firma Newers de Inglaterra hacía 1100 semanales, ¿no? Entonces dijimos, bueno, vamos a hacer un producto nicho, vamos a hacer turbinas hidráulicas, ¿no? Para centrales hidroeléctricas, tanto para los pueblos como para la minería. El Perú tiene caídas de agua importantes y es un producto en el cual podemos desarrollarnos. Entonces tomamos una licencia de una firma británica que se llama GEC Energy Systems, que eran turbinas English Electric, inglesas, y con un convenio de asistencia técnica empezamos a fabricar turbinas. Pero esto fue recién en el 87, nos ganó el tiempo en realidad. Si hubiésemos tenido 10 años haciendo turbinas, seríamos hoy día un líder en América Latina. Ah, sí, ¿no? Sí, porque eran productos nicho completamente, ¿no? Te ganó el tiempo por la apertura del 90. Me ganó el tiempo. Solo tuvieron 3 añitos. 3 añitos, y lo que pasó es que se produce la apertura y la fuente de ingreso que eran los grupos electrógenos cae bruscamente, porque había un gran parque de grupos electrógenos que la gente ya no quería, el Estado dejó de comprar, ¿no? Se capturaba a Guzmán en el 92, se acabaron la voladura de Torres, se acabó la demanda de grupos, ¿no? Y entonces nos cayó toda la quincha encima de golpe. Más la apertura. Más la apertura, ¿no? Entonces en ese momento teníamos que ver qué seguíamos haciendo, ¿no? Y esto le da pie a la tercera etapa. A la tercera etapa. En ese momento, en forma muy casual... Sí, déjame interrumpirte y para ir a una brevísima pausa y regresamos para conocer los detalles de esta tercera etapa en la historia del Grupo Crossland. Con gusto. Estamos, señores, con Juan Alberto Forsyth, director gerente del Grupo Crossland, repasando la historia de su empresa que cumple 50 años de actividad en nuestro país. Volvemos tras la pausa, no se muevan, señores. Bien, estamos de vuelta con Juan Alberto Forsyth, director del Grupo Crossland. Con él estamos conociendo al detalle la evolución de su empresa en estos primeros 50 años de actividad en nuestro país. Juan Alberto, antes de la pausa te corté, estabas presentándome la tercera etapa en la historia de tu negocio a raíz de la apertura comercial que tuvo nuestro país. Claro, bueno, en ese momento era claro que el negocio no iba más. El negocio de grupos electrógenos, ni a nivel comercial ni a nivel industrial, iba más. Y las turbinas nos quedó corto el tiempo, porque ahí se paró la demanda, el Estado dejó de comprar, ¿no? El sector privado todavía no hacía inversiones en hidroeléctricas, o sea, nos quedamos con una compañía muy complicada, ¿no? En ese momento tuve la suerte, porque yo creo que hubo un factor suerte, de conocer al recientemente llegado embajador de la India, el señor Dilip Lahiri, y me senté con él en una residencia de la embajada británica, y él me dijo, bueno, acabo de llegar, estoy tratando de ubicar mi país, no tenemos cero de comercio con Perú, y queremos ver si es que hay una forma de que podamos cooperar. Claro, le dije, bueno, yo quiero saber qué productos nicho tiene la India, que es líder mundial, ¿no? Que nadie le pisa el poncho, porque tiene que ser un producto nicho en el cual ustedes sean líderes mundiales para poder juntarnos, y el dinero que tenemos todavía, las reservas que tenemos, invertirlas y apostar a un solo caballo, ¿no? Y es así que, conversando con él, surgieron los mototaxis, ¿no? Bueno, ¿los mototaxis o las motos que se podían convertir en mototaxis? Bueno, aquí? la firma Bajaj era líder en mototaxis, ¿no? O sea, ellos tomaron una licencia de Vespa cuando se cerró la economía en la India en el año 47, y esa licencia fue evolucionando, pero no era transportar carga como se hacía en Italia, sino pasajeros. Había la demanda en la India de mover pasajeros, que al comienzo eran los rickshaws, que eran jalados por personas, y después era el auto rickshaw, o sea, el rickshaw motorizado, que es el mototaxi, ¿no? Entonces, en base al diseño Vespa, producían ellos para el mercado interno estos mototaxis, y crecieron pues para tramos cortos, rutas locales, crecieron, era la movilidad del hombre de poco nivel de ingreso, ¿no? Que justo precisamente con la apertura económica de Fujimori se produce el gran desempleo,
y la gente que había recibido una pequeña indemnización que quería invertirle en algo para seguir viviendo, se compraba mototaxis, ¿no? Entonces, en ese momento, con mucho profesionalismo y con la ayuda de mi hijo Juan Alberto, que había hecho su máster en el IES en Barcelona, y de mi hija, que es marquetera, hicimos estudios de mercado para ver la percepción que habría en el Perú de la marca Bajaj de la India y de un producto producido en la India. Y llegamos a la conclusión de que la gente no aceptaba que la India podía producir productos en ingeniería. Lo que sí aceptaba era que la India producía pues ropa, películas, claro, esas cosas que te venden en la televisión, ¿no? Pero lo que hicimos nosotros, producto del estudio, nos dimos cuenta de que la gente pensaba que la India tenía pistas con huecos, igual que acá, ¿no? Entonces vendimos el producto como una Vespa ensamblada en la India y reforzada para que pase por los huecos de la India igual que los de acá, ¿no? Y con ese mercado entramos a mercadear el producto. La primera etapa de introducción y popularización fue que lo pusimos en el programa de Trampolín a la Fama en el 92, de Augusto Ferrando. Claro. Y después de esa introducción muy fuerte vino una demanda en la cual creció exponencialmente la demanda de mototaxis. Ahí ya viene el gerenciamiento profesional, ¿no? O sea, ya tienes la demanda, tienes el mercado, tienes el producto. Tienes el producto, ¿no? Claro. Y lo que había que hacer es comercializarlo bien, y teníamos la cultura de Crossland técnica, de servicio técnico, de repuestos, de administración de los negocios, ¿no? Y entonces que algo relacionado estaba, no es que era una reinvención total del negocio, ¿no? No, o sea, la cultura de la compañía nos quedó. Teníamos un prestigio impecable, cumplido los contratos, nuestros actos, nuestra seriedad. O sea, la imagen de la compañía existía, pero no teníamos un producto para vender. O sea, nos habíamos quedado sin producto, claro, por la realidad del entorno, ¿no? Entonces, pero terminaron acercándose con otro tipo de motores. Y con otro mercado. En lugar de venderle al Estado o venderle a las empresas o a las constructoras, íbamos al consumidor. O sea, otra estrategia de marketing completamente distinta. Y crecimos muy rápidamente, al extremo que actualmente tenemos más o menos el 20% del mercado de mototaxis, que son más o menos del orden de unos algo como 150.000 mototaxis al año que se venden, ¿no? ¿150.000 mototaxis se venden? Sí. Digamos, ¿ese es el mercado total o eso es lo que vende Crossland? No, Crossland vende más o menos 26.000. Ya. Okay. 26.000, pero somos líderes, somos el número 1. Visto como pues una herramienta de desplazamiento para gente de bajos recursos, es casi es la alternativa en algunos casos a caminar. En la medida que no entre en las vías troncales, ¿no? Sí, que sean claro, vías alimentadoras. Pero es que justamente ahí es donde entra el mototaxi, de la troncal a la fábrica, de la pista al terreno agrícola, o de los a mercados, la granja, de los mercados a la residencia de las personas que compran en esos mercados. Porque ahí la alternativa sería caminar, ahí no hay buses, no hay transporte los público. Niños que los llevan al colegio. Hay muchas personas que no se conocen. Y el problema es que no hay pues una cultura de respeto. Ahora tiene que irse corrigiendo. Y tiene que irse normando. Ahora, por ejemplo, en ciudades como Nueva Delhi ya no permiten, sino solamente con gas natural vehicular, ¿cómo se llama? O GLP, ¿no? Y eso va a tener que venir con el tiempo en las zonas. Bueno, tiene que haber abastecimiento. Si no hay abastecimiento suficiente, eso no camina. Claro. Déjame hacer otra pausa, Juan Alberto. Regresamos. Hay una serie de preguntas sobre la última etapa de tu negocio, en los últimos años, que ciertamente han recogido pues este auge de alguna manera relacionado con el bienestar económico que tiene el país y cómo ha permitido un mayor consumo en niveles más bajos. Quiero ver cómo han aprovechado ustedes esa franja. Perfecto. Juan Alberto Forsyth, director del grupo Crossland, está con nosotros comentándonos su negocio. Señores, regresamos tras la pausa, no se muevan. Bien, señores, estamos de vuelta con Juan Alberto Forsyth, director del grupo Crossland. Con él estamos conociendo su empresa, una empresa que tiene 50 años en nuestro país. Bueno. La última etapa, después de crecer con las mototaxis. Se desarrolló el mototaxi y después vimos de que el negocio de las motos, que aquí en Lima en particular no había mucha motocicleta porque no respetan al motociclista, ¿no? Sí, pues. Pero poco a poco con la congestión de automóviles la gente está empezando a irse en motos, ¿no? Sí. Y eso va creciendo. Sí. Y Bajaj tiene un producto que se llama la Pulsar, que es una moto de diseño Kawasaki que la fabrican en la India y que es un producto líder, ¿no? Entonces ya eso ha empezado a crecer. Hoy día la Pulsar ya estamos vendiendo unas 10.000 más o menos al año y va a un crecimiento muy rápido, ¿no?
También tenemos productos caros como las líneas Kawasaki, somos agentes de Kawasaki. Es un producto de mucha calidad, pero para un mercado muy selectivo, de alto precio. Y también tenemos el bottom end, que son las motos chinas, ¿no? Para el que no quiere gastar en lo que vale una moto fina Bayash, ¿no? O sea que han entrado al mundo de la mototaxi, conquistaron, digamos, ciertas esferas alrededor de las motos propiamente. Claro, y de ahí ya viene toda la cultura empresarial. Tú tienes que darle repuesto barato, repuesto abundante. Hoy día, por ejemplo, te venden repuestos en las farmacias para Bayash, ¿no? Porque, claro, en provincia, por ejemplo, está cerrada la distribuidora y se necesita un cable, necesita un foco y ya se han vuelto tan populares que tú no puedes dejar a ese hombre sin trabajo. Hoy día, por ejemplo, un mototaxi te da un ingreso mensual del orden de más o menos alrededor de $600, ¿no? De los cuales $200 se gasta, paga la cuota, más o menos, ¿no? Otros 150 es en combustible, ¿no? Y mantenimiento, y el resto es para que viva el maquinista, ¿no? Entonces, tú lo dejas sin el mototaxi y se rompe toda la cadena, no puede pagar las letras, todo se viene abajo, ¿no? Claro. Tienes que darle servicio abundante, repuesto barato, y tienes que darle capacidad técnica de los mecánicos y todo eso es una cultura de marketing que hemos desarrollado bastante bien, ¿no? Qué bien, qué interesante. Y también han entrado ustedes al negocio de los trenes, siempre pensando en el transporte, pero sí, bueno, eso surgió. Nosotros en la época que estaba cerrada la economía, vendimos, representábamos y seguimos representando a una firma muy grande de Estados Unidos que se llama Electromotive. Electromotive es la famosa firma de General Motors que convirtió todas las locomotoras de vapor del Far West a diésel, ¿no? O sea, era una fábrica que en su época producía más o menos 7 locomotoras al día con 14.000 trabajadores, ¿no? Entonces, esta firma líder la logramos a representar en el Perú. Cuando éramos importantes en grupos electrógenos, tomamos la línea Electromotive para plantas eléctricas y le vendimos a Electroperú para las ciudades más importantes del país. Y después tomamos la línea para locomotoras y le vendimos a Enafer y también en esa época a la Cerro, que fue Centromin después, y a la Southern Perú Copper Corporation. Entonces, conocíamos el ramo ferroviario a través de la venta de locomotoras, pero no como operadores, ¿no? Entonces, se presentó la oportunidad de abrir una empresa operadora, ¿cómo se llama?, para llevar pasajeros a Machu Picchu, lo cual desde el año 99, que se firmó el contrato de concesión con el concesionario actual, era un monopolio de Perú Rail, ¿no? Entonces, con los conocimientos adquiridos en los 10 o 15 años tardando con General Motors, compramos unos vagones, autovagones ¿cómo se llama?, en Portugal, y los remanufacturamos aquí en Perú a nivel de nuevos, ¿no? No se podía comprar nuevos porque como es trocha angosta la de Machu Picchu, no existe producto nuevo en el mundo. Ya son más anchos. Ahora son trocha estándar, o sea, la trocha estándar prolifera a nivel mundial, pero en el Machu Picchu se hizo en el año 28, ¿no? Y se ha mantenido. Tienes que tener vagones antiguos. Tienes que comprar, no te queda otro que comprar vagones antiguos, se pone un motor nuevo, se ponen en valor, pues. Se pone en valor, eso es lo que hicimos nosotros, ¿no? Y actualmente, después de... Ahora, perdona, en algún momento se acaban los vagones antiguos. Sí, bueno, los repotencias. Siempre. Los repotencias, le cambias motor, le cambias caja, le cambias corona, le cambias todo lo matemático. Claro, pero cada vez va a ser más difícil, digo, encontrar. Es cierto, ¿no? Cada vez es más difícil encontrar, sí. Porque ya no se siguen produciendo. Claro, esto que adquirimos se produjeron en la ex Yugoslavia, entre el 63 y el 68. Y de ahí los exportó Yugoslavia a Portugal. Portugal no tiene industria propia. Bueno, los checos siempre se han metido con fierros, con acero, ¿no? Siempre son unos capos manejando estructuras de metal, ¿no? Acá tenemos en realidad muy buena capacidad para hacer, muy buenos trabajadores, excelentes trabajadores, ¿no? Si fracasó en AFER, no fue por sus trabajadores, fracasó por la presencia del Estado, que le imponía subsidios, le imponía favores políticos. La historia que ya se conoce, ¿no? Sí. Bueno, y están entonces operando ahora, ¿con qué nombre operan? Como Inca Rail. Inca Rail. ¿Y cuántos pasajeros están transportando? Ahora estamos transportando más o menos alrededor de 200.000 pasajeros al año, de un mercado del orden de 1 millón de pasajeros. Tenemos un 20%, ¿no? 20% del mercado. Y ahora recientemente nos hemos fusionado con Andean Railways, que es la otra operadora, para racionalizar mejor nuestros gastos y poder tener también los horarios que ellos tienen y apuntar a un mercado un poco mayor. Vamos a apuntar a 30, pero no sé si vamos a llegar a 30, por lo menos va a ser 25. Bien diversificados, ¿no?
Ahora, o sea, actualmente tenemos básicamente 3 tipos de negocios. El negocio que le damos de fuerza motriz, que es el antiguo negocio de grupos electrógenos, que lo hemos volcado hacia la importación, ¿no? Y también ahí alquilamos maquinaria de construcción. Ese se llama fuerza motriz. Después tenemos el negocio automotriz, que son los motocarros, ¿cómo se llaman? Las motocicletas, las motonetas. Y tenemos el negocio ferroviario, que es el Inca Rey, ¿no? En conjunto tenemos un nivel de empleo de más o menos 400 personas, ¿no? ¿Y cuánto facturan en conjunto? Pasamos por los 100 millones de dólares. 100 millones de dólares. Sí. ¿Qué es lo más difícil a lo que te has enfrentado como empresario? Tienes 50 años manejando una empresa y es un grupo fuerte, diversificado, representas varias marcas. Si tuvieras que resumir lo más difícil, lo que te ha dado los peores dolores de cabeza. A mí me hizo mucho daño, yo perdí 20 kilos de peso cuando vino el Fujishock y cambiaron drásticamente la regla del juego, ¿no? Y en ese momento, por ejemplo, yo escuchaba a gente como José Piñera, ¿no? Y José Piñera decía, ¿qué hacen ustedes cerrando la importación cuando el PBI del Grupo Andino es más chico que el PBI de París, de la ciudad de París, ¿no? Claro. Y esa gente no se pensaba en ese momento en esas cosas, ¿no? O sea, eso no era viable, no caminaba, ¿no? Era artificial. O sea, hemos crecido con una protección artificial y no nos hemos dado cuenta, nos sentíamos que estábamos en la maravilla de los mundos hasta que nos explotó en la cara la realidad. Por supuesto. Y en este momento yo creo que ya... ¿Te arrepientes de esa apertura? Yo creo que fue necesaria. Sinceramente, yo creo que si no se hace, hoy día estaríamos... arruinados como país, ¿no? O sea, si bien casi nos pone en quiebra el grupo, a nivel de país fue necesaria. Y yo creo que estos 20 años los gobiernos se han dado cuenta que esa es la ruta a tomar, ¿no? Me da pena que países como Argentina no se hayan dado cuenta de esto y hayan regresado a cerrar la importación. Bueno, pero ¿cómo se llama? Argentina tiene una capacidad extraordinaria de cometer los mismos errores permanentemente, ¿no? Sí, pues. Es cuestión de 10 años. Cada 10 años, sí, bueno, de nuevo. Son muy ojalá que sigamos en la ruta que estamos. Son muy disciplinados, Felipe. Porque esa es la que va a generar el progreso del país, la generación de empleo, recaudación tributaria. Totalmente, y eso ya lo ven. O sea, no podrías tener el negocio en las motos que tienes hoy día si es que eso no hubiera ocurrido, ¿no? Cierto. Hay que empujar el carro hacia ese frente y cuidarlo, sobre todo, ¿no? Hay muchas tentaciones a veces. Que la gente recuerde lo que se ha pasado, ese es el no repitamos los errores. Muy bien, Juan Alberto, muchísimas gracias. Me ha dado muchísimo gusto recibirte en el programa. Te felicito como empresario por lo que han gestionado y esa capacidad, esa resiliencia que han tenido en el tiempo, ¿no? Han vivido de todo, literalmente. Así es. Muy bien. Muchas gracias, Juan Alberto. Te felicito. Ok, gracias. Juan Alberto Forsyth es director del grupo Crossland, 50 años en nuestro mercado, ha visto de todo y aquí nos ha resumido su historia. Regresamos, señores. Bien, terminamos, señores. Gracias, como siempre. Nos vemos mañana a las 10:30 de la noche. Pásenla bien.